A lo largo de los anales de la historia humana, la idea de penetrar en los pensamientos y sentimientos de otra persona, de leer la mente, ha ejercido una fascinación casi irresistible, un imán que ha atraído por igual a eruditos, místicos, artistas y al público en general. Este anhelo de comprensión íntima ha tejido su camino a través de diversas culturas y épocas, manifestándose en mitos ancestrales, leyendas heroicas y, más recientemente, en las narrativas contemporáneas que pueblan nuestras pantallas y páginas. En las novelas de fantasía, a menudo vemos a personajes dotados de habilidades telepáticas capaces de sondear las profundidades del alma ajena con un mero pensamiento. Las series de televisión y las películas nos presentan héroes y villanos cuyas capacidades para anticipar movimientos o desvelar intenciones ocultas se atribuyen a una forma de percepción extrasensorial. Los espectáculos de ilusionismo, con su cuidada puesta en escena y su magistral manejo de la sugestión, han perpetuado la noción de que leer la mente es un don sobrenatural, una habilidad extraordinaria reservada para unos pocos elegidos, o, en el extremo opuesto del espectro, un elaborado engaño perpetrado por farsantes con talento para el espectáculo. Sin embargo, la realidad que exploraremos en estas páginas se aleja radicalmente de estos retratos dramatizados y, en muchos sentidos, es infinitamente más accesible y, por ende, más poderosa. La verdadera habilidad para leer la mente, en el contexto que nos ocupa, no reside en la adivinación mística ni en la posesión de facultades paranormales. No se trata de escuchar palabras no pronunciadas flotando en el éter, ni de visualizar imágenes concretas formándose en el cerebro de otro. Más bien, es el resultado de cultivar conscientemente una serie de habilidades intrínsecamente humanas, la observación atenta, la empatía profunda y una conciencia plena en tiempo real. Es un arte y una ciencia que se nutre de la capacidad de prestar atención minuciosa a los detalles sutiles que la mayoría pasa por alto, de conectar genuinamente con el estado emocional de los demás y de procesar e interpretar esta información de manera instantánea y fluida. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la biblioteca con voz propia. Es un verdadero honor y un placer inmenso que estés aquí, dedicando tu tiempo y tu atención para acompañarme en este fascinante viaje de descubrimiento interior y crecimiento personal. En este espacio, nos dedicamos a explorar las ideas que transforman, las perspectivas que empoderan y las herramientas que nos permiten construir una vida más consciente y plena. En el viaje que emprenderemos a través de este libro, no te ofreceremos trucos de salón para deslumbrar a una audiencia ni técnicas de manipulación para ejercer un control encubierto sobre los demás. Esas prácticas, aunque puedan parecer atractivas en la superficie, se basan en la superficialidad y, a menudo, en la falta de respeto por la autonomía ajena. Nuestro propósito es mucho más profundo y transformador. Te invitamos a aprender a ver lo invisible, a descifrar el rico tapiz de información que se despliega constantemente ante nosotros, pero que suele permanecer oculto a una mirada apresurada o distraída. Nos referimos a los gestos fugaces que delatan una emoción contenida, a las energías sutiles que emanan de una persona y que impregnan el ambiente, a los silencios cargados de significado que a menudo comunican más que 1000 palabras. Porque leer la mente, en su esencia más pura y auténtica, es el arte de comprender lo que el otro siente, piensa o necesita, incluso, y especialmente, cuando no puede, no sabe o no se atreve a decirlo explícitamente. Es una habilidad que enriquece nuestras interacciones, profundiza nuestras relaciones y nos permite navegar el complejo mundo de las dinámicas humanas con mayor sabiduría y compasión. Lo que realmente significa leer la mente, rompiendo el mito, es fundamental, antes de adentrarnos en las técnicas y principios específicos, desmantelar uno de los mitos más persistentes y limitantes que rodean a la habilidad de leer la mente, la creencia de que se requiere algún tipo de don especial innato, una sensibilidad psíquica fuera de lo común o una predisposición genética particular. Esta noción, aunque pueda resultar romántica o intrigante, es en gran medida una barrera que impide a muchas personas explorar y desarrollar su potencial intuitivo y perceptivo. La verdad es que no necesitas haber nacido bajo una estrella particular ni poseer un linaje de videntes para cultivar esta capacidad.
Lo que realmente se precisa es una combinación de cualidades mucho más terrenales y accesibles, el coraje de observar de manera honesta y sin prejuicios, y la humildad de escuchar con una apertura total, tanto a lo que se dice como a lo que se calla. El coraje de observar implica la disposición a mirar más allá de las apariencias superficiales, a veces enfrentando verdades incómodas sobre nosotros mismos o sobre los demás. Requiere valentía porque, en ocasiones, lo que percibimos puede desafiar nuestras expectativas, nuestras creencias previas o incluso nuestro deseo de que las cosas sean de una manera determinada. Implica no apartar la mirada de las señales sutiles, incluso cuando éstas sugieren tensión, tristeza o decepción. Por otro lado, la humildad de escuchar va más allá de la simple audición pasiva de las palabras. Se trata de un acto de entrega, de silenciar nuestro propio diálogo interno, nuestros juicios y nuestras ganas de interrumpir, para sintonizar verdaderamente con la experiencia de la otra persona. Es reconocer que no tenemos todas las respuestas y que cada individuo es un universo de experiencias y emociones que merece ser explorado con respeto y curiosidad. Leer la mente, en este sentido práctico y humano, es el arte de notar lo que otros, por prisa, distracción o falta de entrenamiento, consistentemente ignoran. Es estar lo suficientemente presente y atento como para captar la pausa incómoda en una conversación, ese breve instante de silencio que puede delatar duda, sorpresa o la búsqueda de una palabra adecuada para ocultar un sentimiento. Es percibir la mirada que se escapa en un momento crucial, un desvío visual que podría indicar vergüenza, evasión o la dificultad para sostener una mentira. Es registrar el puño que se cierra discretamente bajo la mesa, un gesto casi imperceptible que puede ser un poderoso indicador de ira reprimida, frustración contenida o una profunda ansiedad. Esta habilidad se extiende más allá de las interacciones uno a uno. Se trata también de desarrollar una sensibilidad para sentir el cambio en el ambiente cuando entras en una habitación. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación casi palpable de tensión en un espacio donde acaba de ocurrir una discusión, o la vibración de excitación contenida antes de un anuncio importante? Esto no es magia, es la percepción agregada de múltiples señales no verbales emitidas por las personas presentes. Con práctica, puedes aprender a discernir quién en ese grupo está genuinamente ansioso, quizás por una presentación inminente o una noticia esperada, quien está fingiendo alegría o entusiasmo, tal vez por cortesía social o para ocultar su verdadero estado de ánimo, y, de manera crucial, quien necesita ser visto, reconocido y validado en su experiencia emocional, esa persona que, aunque no lo exprese verbalmente, anhela una conexión o una palabra de aliento. Desarrollar esta sensibilidad es abrir una nueva dimensión de comprensión en nuestras interacciones sociales. La base científica y humana. La capacidad de leer la mente, entendida como la interpretación de señales no verbales y la inferencia de estados emocionales e intenciones, no es una quimera esotérica, sino que se apoya firmemente en una base científica y en nuestra naturaleza intrínsecamente social como seres humanos. Numerosos y diversos estudios en los campos de la psicología social, la neurociencia y la comunicación han arrojado luz sobre la importancia preponderante de los canales no verbales en la transmisión de información interpersonal. Uno de los hallazgos más citados, aunque a veces simplificado en exceso, es el trabajo del profesor Albert Moravian en la década de 1960. Sus investigaciones sugirieron que, en ciertas situaciones donde se comunican sentimientos y actitudes, el impacto de un mensaje se descompone aproximadamente en un 7% por las palabras utilizadas, un 38% por el tono de voz, cualidades vocales como el timbre, la velocidad, la entonación y un asombroso 55% por el lenguaje corporal, expresiones faciales, gestos, postura. Si bien es crucial entender que esta regla del 7-38-55 se aplica específicamente a la comunicación de emociones y no a toda forma de intercambio de información, por ejemplo, transmitir datos técnicos complejos depende mucho más del contenido verbal, la conclusión general sigue siendo profundamente relevante, solo un pequeño porcentaje de la comunicación humana es puramente verbal. Esto significa que una abrumadora mayoría de lo que realmente comunicamos, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras intenciones genuinas, nuestro nivel de confianza o inseguridad,
se transmite a través de canales no verbales. Estamos hablando de la miríada de gestos que realizamos con las manos, la cabeza o el cuerpo, del tono de voz que empleamos, que puede transformar una frase aparentemente inocua en una declaración de sarcasmo, afecto o advertencia, de las posturas que adoptamos, que pueden señalar apertura, defensa, sumisión o dominio, y de las microexpresiones faciales, esas fugaces e involuntarias contracciones musculares que revelan emociones auténticas antes de que tengamos tiempo de enmascararlas. Ignorar esta vasta corriente de información no verbal, o no ser capaz de captar e interpretar adecuadamente estas señales, es, en efecto, vivir a ciegas o, quizás más precisamente, con una sordera selectiva frente al rico y complejo espectro de las emociones humanas. Es como intentar navegar un intrincado paisaje social con un mapa incompleto, o escuchar una sinfonía prestando atención únicamente a uno o dos instrumentos. Las palabras pueden ser cuidadosamente elegidas, pulidas y, a veces, utilizadas para ocultar o distorsionar la verdad. Sin embargo, el cuerpo y la voz, menos sujetos al control consciente y directo, a menudo cuentan una historia diferente, una historia más auténtica. Desarrollar la habilidad de leer estas señales no solo nos permite una comprensión más profunda de los demás, sino que también nos protege de malentendidos, nos ayuda a construir relaciones más sólidas y significativas, y nos capacita para responder de manera más adecuada y empática a las necesidades emocionales de quienes nos rodean. Esta no es una habilidad opcional para aquellos interesados en la psicología, es una competencia fundamental para cualquiera que desee interactuar de manera efectiva y significativa en el mundo. El lenguaje del cuerpo. El cuerpo nunca miente. Existe un axioma profundamente arraigado en la sabiduría popular y respaldado por la observación empírica y la investigación científica: las palabras pueden mentir, el cuerpo rara vez lo hace, o al menos, le resulta mucho más difícil hacerlo de manera convincente y sostenida. Mientras que el lenguaje verbal es un producto de nuestro neocórtex, la parte más evolucionada y racional del cerebro, permitiéndonos construir narrativas, seleccionar cuidadosamente nuestros términos e incluso fabricar falsedades con relativa facilidad, una gran parte de nuestro lenguaje corporal emana de sistemas cerebrales más primitivos y emocionales, como el sistema límbico. Estas respuestas corporales son a menudo automáticas, instintivas y menos susceptibles a la manipulación consciente. Cuando experimentamos una emoción intensa, nuestro cuerpo reacciona antes de que nuestra mente consciente tenga la oportunidad de filtrarla o suprimirla por completo. Las microexpresiones, esos destellos faciales que duran apenas una fracción de segundo, entre 1/25 y 1/5 de segundo, son un ejemplo paradigmático de esta honestidad corporal. Descubiertas y estudiadas extensamente por psicólogos como Paul Ekman, estas expresiones fugaces revelan una emoción genuina que una persona puede estar intentando ocultar o reprimir. Aunque puedan ser seguidas casi instantáneamente por una expresión socialmente más aceptable, el ojo entrenado puede captarlas. Los movimientos de las manos, desde los gestos ilustrativos que acompañan y enfatizan nuestro discurso hasta los sutiles gestos adaptadores o pacificadores, como tocarse el rostro, juguetear con un objeto o frotarse las manos, que pueden indicar nerviosismo o incomodidad. La postura que adoptamos, ya sea erguida y abierta o encorvada y cerrada, comunica volúmenes sobre nuestro nivel de confianza, nuestro estado de ánimo o nuestra disposición hacia la persona con la que interactuamos. La respiración, su ritmo y profundidad, es un indicador sensible de nuestro estado fisiológico y emocional. Una respiración rápida y superficial puede señalar ansiedad o excitación, mientras que una respiración lenta y profunda suele asociarse con la calma y la relajación. Todos estos elementos, y muchos más, actúan como mapas emocionales abiertos y disponibles para quien se atreve a ver y tiene la paciencia y la habilidad para interpretarlos correctamente. Son como las corrientes subterráneas de un río, que revelan la verdadera dirección y fuerza del flujo emocional, incluso cuando la superficie de las palabras pueda parecer serena o engañosa. Aprender a leer este lenguaje es acceder a una capa de verdad mucho más profunda y fiable. El rostro, esa compleja y expresiva fachada que presentamos al mundo, está dotado de aproximadamente 43 músculos, la mayoría de los cuales están dedicados a la expresión emocional.
Esta intrincada musculatura es capaz de producir miles de combinaciones sutiles, permitiéndonos comunicar un vasto repertorio de sentimientos sin pronunciar una sola palabra. En un simple parpadeo, o más bien, en la constelación de movimientos musculares que lo acompañan, el rostro puede revelar la alegría genuina, marcada por la sonrisa de Duchenne, que involucra tanto los músculos cigomáticos mayores alrededor de la boca como los orbiculares alrededor de los ojos, creando las famosas patas de gallo, el miedo, ojos abiertos, cejas levantadas y juntas, labios tensos, la ira, cejas bajas y fruncidas, mirada fija, labios apretados, o la tristeza, párpados caídos. Comisuras de los labios hacia abajo, mirada perdida. Estas son algunas de las emociones universales identificadas por Ekman, reconocibles a través de culturas. Sin embargo, el rostro también es un maestro del engaño social, capaz de esbozar sonrisas de cortesía o de enmascarar la preocupación bajo una fachada de serenidad. La clave está en aprender a distinguir las expresiones genuinas, a menudo más simétricas y acompañadas de otros indicadores corporales congruentes, de las expresiones simuladas o controladas, y en prestar especial atención a las ya mencionadas microexpresiones que pueden delatar la emoción subyacente. Las manos son increíblemente expresivas, actuando como verdaderos espejos de la sinceridad o la ansiedad y de muchos otros estados emocionales y cognitivos. A menudo se mueven de forma inconsciente, acompañando nuestro discurso, gestos ilustradores, o revelando nuestro estado interno, gestos adaptadores o pacificadores. Mostrar las palmas abiertas es un gesto ancestralmente asociado con la honestidad, la apertura y la ausencia de amenaza. Históricamente, indicaba que no se portaban armas. Cuando una persona habla con las palmas predominantemente hacia arriba o hacia el interlocutor, tiende a generar una percepción de sinceridad y franqueza. Por el contrario, las manos escondidas, ya sea metidas en los bolsillos, cruzadas detrás de la espalda o mantenidas bajo la mesa, pueden interpretarse de diversas maneras según el contexto. A veces pueden indicar simple comodidad o frío, pero en situaciones de tensión o donde la confianza es clave, pueden sugerir evasión, reticencia, o que la persona no está siendo completamente transparente o se siente insegura. Otros gestos manuales significativos incluyen frotarse las manos, expectación o nerviosismo, entrelazar los dedos con fuerza, frustración o tensión, o tamborilear con los dedos, impaciencia o aburrimiento. La congruencia entre los gestos de las manos y el mensaje verbal es un indicador importante de la autenticidad. La postura general del cuerpo es una declaración poderosa y constante sobre nuestro estado interno y nuestra actitud hacia el entorno y las personas que nos rodean, delata interés, rechazo, fatiga o confianza de una manera que a menudo es más elocuente que las palabras. Una postura erguida, con los hombros hacia atrás y la cabeza alta, generalmente comunica confianza, seguridad en uno mismo y una actitud de alerta. Por el contrario, una postura encorvada, con los hombros caídos y la mirada baja, puede ser indicativa de tristeza, sumisión, falta de energía o baja autoestima. Cuando una persona se inclina hacia adelante durante una conversación, suele ser una señal de interés, compromiso y atención hacia el interlocutor. Por el contrario, inclinarse hacia atrás o reclinarse puede indicar desinterés, escepticismo, desacuerdo o una actitud de evaluación distante. Cruzar los brazos sobre el pecho es un gesto clásicamente interpretado como defensivo, de cierre o de protección, aunque también puede significar simplemente que la persona tiene frío o está cómoda en esa posición. El contexto es, como siempre, crucial. La orientación del torso también es importante. Si el cuerpo de una persona está orientado directamente hacia nosotros, generalmente indica apertura e interés en la interacción, mientras que un torso angulado podría sugerir un deseo de retirarse o una atención dividida. La respiración es un proceso fisiológico fundamental que está intrínsecamente ligado a nuestro estado emocional y, a menudo, suele revelar lo que ni el propio dueño reconoce conscientemente. Una respiración rápida y superficial, localizada principalmente en la parte superior del pecho, es una característica de la respuesta de lucha o huida y suele estar asociada con la ansiedad, el miedo, el estrés o la excitación intensa. Puede hacer que la voz suene más aguda o entrecortada.
Por otro lado, una respiración lenta, profunda y diafragmática, donde el abdomen se expande y contrae visiblemente, es indicativa de un estado de calma, relajación y control. La respiración contenida o la apnea momentánea, contener la respiración, pueden ocurrir en momentos de sorpresa, shock, intensa concentración o cuando una persona está tratando de reprimir una emoción fuerte o preparándose para decir algo difícil. Observar el patrón respiratorio de alguien, aunque requiere sutileza para no ser intrusivo, puede proporcionar información muy directa sobre su nivel de activación fisiológica y su estado emocional subyacente. A menudo, antes de que una persona verbalice su malestar, su respiración ya ha cambiado. Ejercicio clave: calibrando el termómetro emocional interno. Para empezar a afinar tu capacidad de leer el lenguaje corporal, te propongo un ejercicio fundamental y profundamente revelador: la calibración. Elige a una persona de tu entorno cercano con la que interactúes regularmente. Puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o incluso tu pareja. Durante un periodo determinado, por ejemplo, una semana, dedícate a observarla atentamente en una variedad de situaciones, tanto relajadas como tensas. En las situaciones relajadas, una conversación casual durante la cena, viendo una película juntos, disfrutando de un hobby, toma nota de su línea base o estado normal. ¿Cómo es su postura habitual cuando está tranquilo? ¿Cuál es el ritmo y tono de su voz? ¿Qué tipo de gestos manuales utiliza con frecuencia? ¿Cómo es su contacto visual? ¿Cuál es su patrón de respiración? Esta observación te permitirá establecer un punto de referencia, su calibración personal de comportamiento no verbal cuando se siente seguro y sin presiones. Luego, presta especial atención a esa misma persona en situaciones potencialmente tensas o emocionalmente cargadas. Esto podría ser antes de una reunión importante, durante una discusión, al recibir una noticia inesperada o cuando se siente presionado o apurado. ¿Qué cambia en su lenguaje corporal en comparación con su estado de relajación? Quizás su postura se vuelve más rígida o encogida. Su tono de voz se eleva, se vuelve monótono o entrecortado. Aumenta la frecuencia de sus parpadeos o evita el contacto visual. Empieza a realizar gestos adaptadores como tocarse el cuello, frotarse las manos o juguetear con un bolígrafo. ¿Su respiración se vuelve más superficial y rápida? El objetivo de este ejercicio no es juzgar ni diagnosticar, sino calibrar tu percepción de su estado emocional básico y aprender a detectar alteraciones significativas. Estas alteraciones, una vez que conoces su línea base, son las que revelan con mayor fiabilidad la presencia de preocupaciones subyacentes, una alegría contenida que aún no se ha expresado, una profunda incomodidad, un enfado latente o cualquier otra fluctuación emocional relevante. Anota mentalmente o incluso en un cuaderno privado, con discreción, tus observaciones. Con la práctica, este proceso de calibración se volverá más intuitivo y rápido, permitiéndote sintonizar con el estado emocional de las personas con mayor precisión y empatía. Este es el primer paso para convertirte en un observador más consciente y perspicaz del comportamiento humano. El arte de conectar sin palabras. La sincronía humana. Seguramente has experimentado en alguna ocasión esa sensación casi mágica de conexión instantánea con alguien que acabas de conocer, o la profunda comodidad y entendimiento que fluye sin esfuerzo con un viejo amigo. Te encuentras terminando las frases del otro, riendo al mismo tiempo, o simplemente sintiendo una afinidad natural que trasciende las palabras. Esta experiencia, aunque pueda parecer producto del azar o de una química inexplicable, a menudo tiene sus raíces en un fenómeno fascinante y poderoso conocido como sincronización. No es magia, es sincronización, un proceso, en gran medida subconsciente, mediante el cual dos o más individuos comienzan a adaptar sutilmente su lenguaje corporal, su ritmo de voz, su energía e incluso sus patrones fisiológicos, como la respiración o el ritmo cardíaco, al de la otra persona. Este fenómeno tiene profundas raíces evolutivas y neurológicas. Nuestro cerebro, y en particular los sistemas de neuronas espejo, está diseñado para detectar y responder a las acciones y emociones de los demás.
Cuando lo haces, cuando te sincronizas con alguien o alguien se sincroniza contigo, el cerebro de la otra persona detecta esta similitud o acompañamiento a un nivel profundo y a menudo no consciente. Esta percepción de afinidad, de estar en la misma onda, tiene un efecto poderoso, bajan las barreras emocionales y defensivas. La persona se siente más comprendida, más segura y, en consecuencia, más dispuesta a abrirse, a confiar y a colaborar. La sincronía crea un puente invisible de entendimiento mutuo, un espacio donde la comunicación fluye con mayor facilidad y la conexión se fortalece. Es la base sobre la cual se construyen muchas relaciones exitosas, ya sean personales o profesionales. Este proceso puede ocurrir espontáneamente, pero también puede cultivarse conscientemente como una habilidad para mejorar la calidad de nuestras interacciones. No se trata de imitar, sino de acompasar. Es crucial entender una distinción fundamental. La sincronización efectiva no se trata de una imitación burda o mecánica de los gestos y comportamientos del otro, lo cual podría resultar artificial, evidente e incluso percibido como una burla o una manipulación. En lugar de ello, la sincronización auténtica es un arte sutil de acompasar, de armonizar con el otro de una manera natural y respetuosa. Imagina a dos músicos tocando en perfecta armonía, o a dos bailarines moviéndose como uno solo. No se están copiando, sino que están respondiendo el uno al otro, creando algo conjuntamente. Un ligero y discreto espejo en los gestos puede ser una forma de acompasar. Si tu interlocutor se inclina hacia adelante, podrías, después de un breve lapso, ajustar tu propia postura de manera similar. Si utiliza un cierto tipo de gesto con las manos de forma recurrente, podrías incorporar un gesto similar en tu propio repertorio de forma natural, no idéntica. Acompasar el tono y el ritmo de la voz es igualmente poderoso. Si alguien habla en un tono suave y pausado, responderle con una voz alta y rápida puede crear una disonancia. Ajustar sutilmente tu volumen y velocidad para que se asemejen más a los suyos, sin perder tu propia naturalidad, puede generar una sensación de mayor afinidad. Incluso la postura general, si está relajada o más formal, puede ser acompasada. Estos ajustes sutiles, cuando se hacen con sensibilidad y autenticidad, generan confianza y apertura porque comunican a un nivel no verbal: te entiendo, estoy contigo, estamos en sintonía. Es una forma de validar la experiencia del otro sin necesidad de palabras. La regla de oro: acompaña primero, luego guía. Una de las aplicaciones más poderosas y éticas de la sincronización se encuentra en la regla de oro de la influencia y la conexión interpersonal: acompaña primero, luego guía. Este principio, también conocido como Pacing and Leading en programación neurolingüística y otras disciplinas de la comunicación, es fundamental para ayudar a alguien a cambiar su estado emocional o a considerar una nueva perspectiva. Imagina que tu interlocutor está visiblemente tenso, ansioso o enfadado. Si intentas calmarlo inmediatamente con un tono excesivamente jovial o relajado, es probable que encuentres resistencia. Tu estado es demasiado diferente al suyo, no se sentirá comprendido. En cambio, la estrategia más efectiva es, primero, acompañar sutilmente su ritmo y energía. Esto no significa que debas enfadarte si él está enfadado, sino que puedes adoptar un tono de voz más serio, una postura que refleje escucha atenta y un ritmo de habla que reconozca la intensidad de su emoción. Valida su sentimiento: entiendo que esto te preocupe / moleste mucho. Una vez que has establecido ese puente de sincronía y la persona siente que realmente está sintonizado con su estado, es mucho más probable que esté receptiva a tu influencia. Es entonces cuando puedes empezar, gradualmente, a guiar la conversación y la energía hacia un estado más constructivo o tranquilo, suavizando tu tono de voz, relajando tu postura e introduciendo un ritmo más pausado. Es como sintonizar una radio: primero encuentras la frecuencia del otro, y solo entonces puedes empezar a ajustar el dial hacia una nueva melodía. Precaución: la autenticidad por encima de la técnica. Es imperativo abordar la sincronización con una profunda conciencia de su potencial y sus límites éticos. Nunca fuerces la sincronía ni la uses como un truco superficial de manipulación.
Si tu intención al sincronizarte es meramente obtener algo de la otra persona o controlarla, es muy probable que tu falta de autenticidad se perciba, consciente o inconscientemente. Las personas tienen un radar muy fino para la falsedad, y una sincronización forzada o inauténtica puede generar desconfianza y rechazo, logrando el efecto contrario al deseado. La clave fundamental para una sincronización efectiva y ética es la autenticidad y el respeto genuino por el otro. Tu deseo de conectar debe nacer de un interés real en comprender y establecer una relación de calidad. La sincronización funciona mejor cuando es una expresión externa de una resonancia interna. Si intentas espejear a alguien mientras internamente lo estás juzgando o tienes intenciones ocultas, la incongruencia será palpable. Por lo tanto, cultiva primero una actitud de empatía y curiosidad genuina. Cuando te acercas a los demás con un corazón abierto y una verdadera intención de conectar, la sincronización a menudo surgirá de manera más natural y será mucho más poderosa y significativa. Recuerda que el objetivo no es convertirte en un camaleón que imita a todos, sino en un comunicador sensible y adaptable que sabe construir puentes de entendimiento, escuchar más allá de las palabras, el verdadero mensaje. En el complejo entramado de la comunicación humana, a menudo damos por sentado que el significado principal de un mensaje reside exclusivamente en las palabras que se pronuncian. Sin embargo, la realidad es que lo que decimos casi nunca es la totalidad de lo que realmente queremos decir, sentir o necesitamos transmitir. Las palabras, aunque herramientas poderosas, son solo la punta del iceberg. Vienen envueltas, y a veces distorsionadas, por una miríada de filtros personales y sociales, como nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias culturales, la educación recibida, y las normas de cortesía o adecuación social que nos autoimponemos. Además, nuestro lenguaje está cargado de miedos, miedo al juicio, al rechazo, a la vulnerabilidad, a no ser comprendidos, que nos llevan a seleccionar, omitir o suavizar nuestras expresiones. A menudo recurrimos a metáforas para describir nuestras experiencias: siento un peso sobre mis hombros, estoy en un callejón sin salida, veo la luz al final del túnel, y estas figuras retóricas, si se analizan con atención, pueden revelar mucho sobre cómo una persona conceptualiza su situación y su mundo. De igual manera, nuestras frases están repletas de presuposiciones, es decir, creencias o ideas que se dan por sentadas y que no se expresan directamente, pero que subyacen a la afirmación. Por ejemplo, la frase "ojalá pudiera ser tan valiente como tú" presupone que el hablante no se considera valiente. Aprender a leer entre líneas, a identificar estos filtros, miedos, metáforas y presuposiciones, es como obtener una llave que nos permite acceder al estado emocional real de la persona y a las capas más profundas de su mensaje, aquellas que no se verbalizan explícitamente pero que son cruciales para una comprensión auténtica. Es un ejercicio de decodificación que va mucho más allá del diccionario. Detecta creencias limitantes en frases cotidianas. Una de las aplicaciones más reveladoras de escuchar más allá de las palabras es la capacidad de detectar creencias limitantes que pueden estar saboteando el potencial de una persona o manteniéndola atrapada en patrones de pensamiento y comportamiento negativos. Estas creencias a menudo se manifiestan en frases aparentemente casuales, pero que, repetidas con frecuencia, actúan como profecías autocumplidas. Presta especial atención a generalizaciones absolutas y declaraciones de incapacidad o desesperanza. Por ejemplo, frases como "siempre fallo en lo que me propongo", una generalización que niega cualquier éxito pasado y predice el fracaso futuro; "no puedo cambiar, soy así", una declaración de identidad fija que cierra la puerta al crecimiento personal; o "nadie me entiende de verdad", una creencia que fomenta el aislamiento y dificulta la búsqueda de conexiones auténticas. Otras expresiones comunes incluyen: "esto es demasiado difícil para mí", "no soy lo suficientemente bueno / listo / atractivo para", "nunca tendré éxito en", "la gente no es de fiar", "el amor siempre termina en dolor". Cuando escuches este tipo de afirmaciones, reconócelas no como verdades absolutas, sino como posibles manifestaciones de un sistema de creencias interno que está constriñendo la percepción y las acciones de la persona. No se trata de confrontarlas directamente o de intentar corregirlas de inmediato, ya que esto suele generar resistencia. Más bien,
El primer paso es notarlas, comprender el posible impacto que tienen en la vida de quien las expresa y, si la relación y el contexto lo permiten, quizás más adelante explorar con curiosidad y empatía el origen y la validez de dichas creencias. Esta escucha profunda puede ser el inicio de una toma de conciencia transformadora para el otro. Identifica el canal sensorial dominante. Las personas tienden a procesar la información y a experimentar el mundo a través de diferentes canales sensoriales con mayor o menor preferencia. Aunque todos utilizamos nuestros sentidos, a menudo tenemos una inclinación a favorecer uno o dos sobre los demás al comunicarnos y al organizar nuestros pensamientos. Este concepto, popularizado por la programación neurolingüística, PNL, distingue principalmente tres sistemas representacionales: visual, auditivo y kinestésico, que incluye las sensaciones táctiles, las emociones y el movimiento. Identificar el canal sensorial preferente de tu interlocutor puede ayudarte a adaptar tu propio lenguaje para crear una mayor sintonía y comprensión. Una persona predominantemente visual utilizará con frecuencia predicados y expresiones como: veo claro lo que quieres decir, me gustaría tener una perspectiva más amplia, esto tiene buena pinta, imagina el panorama, muéstrame cómo hacerlo. Suelen ser personas que valoran las demostraciones, los gráficos y que recuerdan mejor lo que ven. Alguien con preferencia auditiva podría decir: eso suena mal, o bien, me gustaría escuchar tu opinión, dime qué piensas, hay algo que no me cuadra en esa historia, estamos en la misma sintonía. Valoran el tono de voz, las palabras exactas y pueden ser sensibles a los ruidos. Una persona con inclinación emocional / kinestésica se expresará a menudo con frases como: esto no me vibra bien, tengo un buen presentimiento sobre esto, me siento abrumado, necesito conectar con la idea, esto es muy pesado. Procesan la información a través de sus sensaciones corporales y emociones y valoran la experiencia directa y el contacto. Escuchar estos predicados sensoriales te da una pista sobre cómo la otra persona está construyendo su realidad interna. Al responder utilizando un lenguaje que resuene con su canal preferido, por ejemplo, usando más descripciones visuales con una persona visual o metáforas sonoras con alguien auditivo, puedes mejorar significativamente la calidad de la comunicación y la conexión. Escucha el silencio y lo que se omite. El poder de los vacíos. Tan importante como lo que se dice, es lo que no se dice. Escucha el silencio y lo que se omite en una conversación, porque a menudo estos vacíos están cargados de significado y pueden revelar más que un torrente de palabras. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido, es un espacio comunicativo en sí mismo. Cambios de tema abruptos. Cuando una persona desvía la conversación repentinamente, especialmente si ocurre después de una pregunta directa o al tocar un tema sensible, puede ser una señal de que se siente incómoda, quiere evitar profundizar en ese asunto, o no está lista para compartir cierta información. Pausas largas e inusuales. Una pausa prolongada antes de responder una pregunta puede indicar que la persona está pensando cuidadosamente, buscando las palabras adecuadas, o quizás luchando con una emoción interna o con la decisión de ser completamente honesta. También puede ser una señal de duda o incertidumbre. Frases vagas o ambiguas, el uso de generalizaciones, eufemismos o un lenguaje impreciso: ya veremos, quizás, no estoy seguro, es complicado, puede ser una estrategia para evitar el compromiso, ocultar información, o simplemente reflejar una genuina confusión interna. Omisiones evidentes. A veces, lo más revelador es lo que falta en el discurso. Si alguien cuenta una historia y omite detalles cruciales que uno esperaría escuchar, o si evita responder directamente a una parte de tu pregunta, esa omisión puede ser una bandera roja que indica que hay algo más bajo la superficie. Aprender a escuchar estos silencios y omisiones requiere paciencia y una atención aguda. No se trata de llenar cada vacío con nuestras propias palabras o interpretaciones ansiosas, sino de permitir que ese espacio exista y observar qué emerge de él o que revela por su propia existencia. Ejercicio práctico. El arte de la escucha pura. Para cultivar esta habilidad de escuchar más allá de las palabras, te propongo un ejercicio simple pero poderoso. En tu próxima conversación significativa, ya sea con un amigo, familiar o colega, intenta escuchar a esa persona durante al menos 5 minutos sin interrumpir, sin juzgar, sin planificar tu respuesta y sin interpretar prematuramente lo que dice.
Tu único objetivo durante esos 5 minutos es ser un receptor puro. Mientras escuchas, solo observa su lenguaje verbal y no verbal, las palabras que elige, su tono de voz, el ritmo de su habla, sus gestos, sus expresiones faciales y especialmente los silencios y las pausas. Intenta absorber la totalidad de su comunicación como si fueras un detective emocional buscando pistas sutiles. Una vez que la persona haya terminado de hablar o después de esos 5 minutos, tómate un momento para reflexionar internamente. Pregúntate, ¿qué tema o emoción parece estar evitando o bordeando sin abordarlo directamente? ¿Qué emoción fundamental vibra en el fondo de sus palabras, incluso si no la nombra explícitamente? ¿Hay alegría, tristeza, miedo, enfado, confusión, esperanza? ¿Hay alguna incongruencia entre sus palabras y su lenguaje corporal? Este ejercicio, practicado regularmente, te ayudará a desarrollar una paciencia auditiva, a reducir tu impulso de reaccionar inmediatamente y a sintonizar con las capas más profundas del mensaje de la otra persona. Descubrirás que, a menudo, la información más valiosa no está en la superficie, sino en las corrientes subterráneas de la comunicación. Detectar la mentira con empatía. Mentir para protegerse. La mentira es un fenómeno complejo y multifacético en la interacción humana. Cuando pensamos en detectar mentiras, a menudo imaginamos escenarios de engaño malicioso o manipulación deliberada. Sin embargo, es fundamental abordar este tema con una perspectiva más matizada y empática, reconociendo que las mentiras no siempre son maliciosas ni nacen de una intención de dañar. En muchas ocasiones, las personas recurren a la falsedad, la omisión o la distorsión de la verdad como un escudo improvisado para protegerse a sí mismas. Este mecanismo de autoprotección puede surgir de diversas motivaciones. A veces, se miente para evitar el juicio o la crítica de los demás, por temor a no cumplir con las expectativas o a ser vistos de manera negativa. En otras ocasiones, la mentira busca eludir el conflicto o una confrontación desagradable, especialmente si la persona tiene aversión a la confrontación directa o teme las posibles consecuencias de decir la verdad. También se puede mentir para proteger la propia autoestima, para mantener una imagen deseada ante los demás o para evitar herir los sentimientos de alguien, las llamadas mentiras piadosas. En algunos casos, la mentira puede ser una respuesta aprendida en entornos donde la honestidad ha sido castigada o donde la vulnerabilidad se percibe como peligrosa. Comprender que la mentira puede ser una estrategia de supervivencia emocional, aunque a menudo disfuncional a largo plazo, nos permite abordar su detección no desde un lugar de acusación, sino desde una postura de mayor comprensión y empatía. Esto no justifica el engaño, pero sí nos ayuda a manejar la situación de una manera más constructiva. Señales comunes de incongruencia. Pistas, no pruebas. Detectar una mentira con certeza absoluta es extremadamente difícil, incluso para los expertos, ya que no existe una única señal inequívoca como un efecto Pinocho. Sin embargo, sí existen ciertos patrones de comportamiento y señales de incongruencia que pueden alertarnos sobre la posibilidad de que alguien no esté siendo completamente sincero. Es crucial recordar que estas señales son solo indicadores potenciales y deben ser interpretadas dentro del contexto general y en conjunto con el conocimiento de la línea base de comportamiento de la persona. Evasión visual o cambios en el contacto visual. Mientras que la creencia popular sostiene que los mentirosos evitan el contacto visual, la realidad es más compleja. Algunos pueden evitarlo por incomodidad, pero otros pueden compensar en exceso manteniendo un contacto visual demasiado fijo e intenso para parecer más creíbles. Lo más significativo suelen ser los cambios con respecto a su patrón habitual de contacto visual. Microexpresiones de incomodidad o emociones fugaces, una microexpresión de miedo, angustia o incluso una sonrisa de desdén, Dupin Delight, que parpadea brevemente en el rostro puede contradecir las palabras que se están diciendo. Estas son difíciles de controlar y pueden revelar la emoción genuina subyacente. Explicaciones excesivas o demasiado detalladas. A veces, quien miente siente la necesidad de vender su historia y proporciona más información de la necesaria, con detalles a menudo irrelevantes, en un intento de hacerla parecer más convincente. Paradójicamente, la verdad suele ser más simple y directa. Cambios bruscos en el comportamiento habitual.
Si una persona normalmente tranquila se muestra repentinamente agitada, o alguien locuaz se vuelve inusualmente callado, estos cambios pueden ser significativos. Esto subraya la importancia de conocer la línea base de comportamiento de alguien. Incongruencias entre canales de comunicación: el cuerpo dice una cosa, la voz otra, y las palabras otra más. Por ejemplo, alguien podría decir sí, estoy de acuerdo mientras niega sutilmente con la cabeza, o afirmar que está relajado mientras sus puños están apretados o su pie tamborilea nerviosamente. Aumento de gestos adaptadores: tocarse la cara, el cuello, jugar con el pelo, frotarse las manos o manipular objetos pueden ser signos de nerviosismo o estrés que a menudo acompañan al engaño. Cambios en el tono o ritmo de la voz: la voz puede volverse más aguda, más baja, puede haber vacilaciones, carraspeos frecuentes o un ritmo de habla inusualmente rápido o lento. Lenguaje distanciador: uso de un lenguaje más impersonal, evasivas verbales o hablar en tercera persona sobre uno mismo. Nuevamente, ninguna de estas señales por sí sola es prueba de mentira. Podrían indicar estrés, ansiedad por otras razones o simplemente ser parte de la idiosincrasia de la persona. La clave está en buscar clústeres de señales y desviaciones significativas de su comportamiento normal. Influencia ética: guiar sin manipular. Influir es acompañar, no imponer. La palabra influencia a menudo evoca imágenes de persuasión astuta, tácticas de venta agresivas o incluso manipulación encubierta. Sin embargo, en su forma más auténtica y constructiva, la verdadera influencia nace de la confianza, la empatía y una profunda comprensión de las necesidades y perspectivas del otro. No se trata de imponer nuestra voluntad, de ganar una discusión a toda costa o de obligar a alguien a actuar en contra de sus propios intereses o valores. Más bien, influir éticamente es el arte de acompañar a otra persona en un proceso de descubrimiento, reflexión o cambio, de tal manera que llegue a sus propias conclusiones o adopte una nueva perspectiva de forma voluntaria y convencida. Antes de poder siquiera pensar en convencer o persuadir a alguien de manera ética, es absolutamente fundamental escuchar activamente, esforzándonos por comprender su punto de vista, sus preocupaciones y sus motivaciones subyacentes. Es crucial validar sus emociones y su perspectiva, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Decir entiendo por qué te sientes así o tiene sentido que veas las cosas de esa manera, dado tu experiencia, no significa que compartamos su opinión, pero sí que reconocemos su derecho a tenerla y que estamos dispuestos a considerarla seriamente. Y, por supuesto, debemos conectar genuinamente a un nivel humano, construyendo un puente de rapport y confianza. Sin esta base de entendimiento mutuo y respeto, cualquier intento de influencia se percibirá probablemente como un acto de presión o manipulación. El poder real y sostenible en la influencia reside en el encuadre, framing, en cómo presentas tu idea, no como una imposición, sino como una opción valiosa o una solución beneficiosa desde la perspectiva del otro, y en cómo utilizas un lenguaje que resuene con su mapa emocional y sus valores fundamentales. Pregunta más, afirma menos. El poder de la indagación socrática. En nuestra cultura, a menudo se valora la asertividad y la capacidad de presentar argumentos contundentes. Sin embargo, cuando se trata de influir éticamente, las afirmaciones directas y dogmáticas pueden ser contraproducentes. Una afirmación cerrada, especialmente si desafía creencias arraigadas, a menudo genera resistencia, defensividad y un cierre mental por parte del interlocutor. Las personas tienden a aferrarse más a sus propias ideas cuando se sienten atacadas o invalidadas. Por el contrario, una pregunta honesta, abierta y formulada con genuina curiosidad tiene el poder de abrir la reflexión y estimular el pensamiento crítico en la otra persona. En lugar de decir esto es lo que deberías hacer o estás equivocado, prueba a preguntar, ¿has considerado otras alternativas? ¿Qué pasaría si exploramos esta otra opción? ¿Cuáles crees que serían los beneficios de enfocarlo de esta manera? ¿Qué te impide considerar X perspectiva? Este enfoque, reminiscente del método socrático, invita al diálogo, permite que la persona explore diferentes ángulos por sí misma y llegue a sus propias conclusiones. Cuando alguien siente que ha participado activamente en la generación de una idea o solución, es mucho más probable que la acepte y se comprometa con ella.
Preguntar más y afirmar menos transforma una potencial confrontación en una colaboración, fomentando un proceso de descubrimiento mutuo en lugar de una batalla de voluntades. Ancla emociones positivas recordando momentos de calma o éxito. Las emociones juegan un papel crucial en nuestra toma de decisiones y en nuestra receptividad a nuevas ideas. Cuando una persona se encuentra en un estado emocional negativo, estresada, ansiosa, enfadada, es mucho más difícil que sea receptiva a la influencia o que considere alternativas de manera abierta. Por ello, una técnica poderosa dentro de la influencia ética es la de anclar emociones positivas, ayudando a la persona a conectar con estados de mayor calma, confianza o éxito. Esto se puede lograr sutilmente recordando momentos pasados en los que la persona experimentó calma, superó un desafío con éxito o se sintió particularmente competente y segura. Por ejemplo, podrías decir, recuerdo cuando enfrentaste aquella situación X con tanta determinación, ¿qué aprendiste de esa experiencia que podría ser útil ahora? O piensa en un momento en el que te sentiste completamente en control y con claridad, ¿cómo era ese estado? Al evocar estos recuerdos y las sensaciones positivas asociadas, puedes ayudar a cambiar el estado emocional actual de la persona hacia uno más resourceful y abierto. Este anclaje no se trata de una manipulación burda de las emociones, sino de facilitar el acceso a recursos internos que la persona ya posee. Cuando alguien se siente más positivo y empoderado, su capacidad para pensar creativamente y considerar nuevas perspectivas aumenta significativamente. Inteligencia emocional en tiempo real. El arte de navegar las corrientes internas y externas. Percibir, comprender y regular emociones al instante. La inteligencia emocional, popularizada por Daniel Goleman, pero con raíces en trabajos anteriores de psicólogos como Peter Salovey y John Mayer, va mucho más allá de ser simplemente agradable o sensible. Es una compleja amalgama de habilidades que nos permite percibir con precisión nuestras propias emociones y las de los demás, comprender el significado y las implicaciones de estas emociones, y regularlas eficazmente para adaptarnos a diferentes situaciones y alcanzar nuestros objetivos. Esta capacidad de operar con inteligencia emocional en tiempo real, es decir, en el flujo dinámico de las interacciones cotidianas, no es un lujo reservado para unos pocos, sino una brújula diaria indispensable para navegar las complejidades de la vida personal y profesional. Notar el propio estado emocional y el de los demás es el primer paso. Esto implica desarrollar una autoconciencia afinada, ser capaces de identificar qué estamos sintiendo, ira, tristeza, alegría, miedo, etc., y con qué intensidad, sin juzgarnos por ello. Simultáneamente, implica ser observadores agudos del lenguaje no verbal y de las señales sutiles que emiten quienes nos rodean para inferir su estado emocional. Una vez percibidas estas emociones, la inteligencia emocional nos ayuda a comprender sus posibles causas y consecuencias. ¿Por qué me siento así? ¿Qué podría estar sintiendo la otra persona y por qué? Finalmente, y de manera crucial, la inteligencia emocional nos capacita para responder de manera reflexiva y adaptativa en lugar de reaccionar impulsivamente ante la presión de las emociones. Es la diferencia entre ser arrastrado por la corriente emocional y ser capaz de navegarla con destreza y propósito. Técnicas de autorregulación. Gestionando el timón interno. La capacidad de gestionar nuestras propias respuestas emocionales, especialmente en momentos de estrés o provocación, es una piedra angular de la inteligencia emocional. Sin autorregulación, corremos el riesgo de que nuestras emociones nos desborden, llevándonos a decir o hacer cosas de las que luego podríamos arrepentirnos. Afortunadamente, existen técnicas prácticas y efectivas para mejorar esta habilidad. La pausa consciente antes de hablar o actuar. Cuando sientas una emoción intensa emergiendo, ira, frustración, ansiedad, introduce deliberadamente un breve espacio entre el estímulo y tu respuesta. Esta pausa, aunque sea de unos pocos segundos, te da la oportunidad de pasar de una reacción automática a una respuesta más considerada. Puedes contar mentalmente hasta 10 o simplemente enfocarte en tu respiración. Nombrar la emoción, identificar y etiquetar verbalmente la emoción que estás experimentando. Me siento frustrado, estoy empezando a enfadarme, siento ansiedad por esto, puede, paradójicamente, disminuir su intensidad.
Este acto de nombrar activas regiones más racionales del cerebro, ayudando a modular la respuesta del sistema límbico. Respirar profundo y conscientemente. La respiración diafragmática lenta y profunda tiene un efecto calmante directo sobre el sistema nervioso parasimpático. Inhalar lentamente por la nariz, permitiendo que el abdomen se expanda, y exhalar lentamente por la boca puede reducir significativamente la activación fisiológica asociada al estrés. Unas pocas respiraciones conscientes pueden marcar una gran diferencia. Reencuadre cognitivo consiste en cambiar la perspectiva sobre una situación para alterar su impacto emocional. Pregúntate, ¿hay otra forma de ver esto? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Será esto tan importante dentro de un año? Visualización de un lugar seguro o de un resultado positivo. Imaginar un entorno que te produzca calma o visualizar un desenlace exitoso puede ayudar a contrarrestar las emociones negativas. Estas técnicas, practicadas regularmente, fortalecen nuestro músculo de autorregulación, permitiéndonos mantener la compostura y la claridad mental incluso en circunstancias desafiantes. En grupo, detecta el clima emocional y ajusta tu energía para la armonía colectiva. La inteligencia emocional no solo se aplica a nivel individual, sino que es también crucial en contextos grupales, ya sea en equipos de trabajo, reuniones familiares o cualquier entorno social. Una persona con alta inteligencia emocional es capaz de detectar el clima emocional general del grupo. ¿Hay tensión en el ambiente? ¿Predomina el entusiasmo, la apatía, la confusión o la colaboración? Esta lectura del ambiente se basa en la observación agregada de las señales no verbales, el tono de las conversaciones y la energía general que emana del conjunto. Una vez detectado este clima, la persona emocionalmente inteligente puede ajustar su propia energía y comportamiento para influir positivamente en la dinámica grupal. Si el ambiente está tenso, puede intentar introducir calma y perspectiva. Si hay apatía, puede buscar formas de inyectar entusiasmo o motivación. Si hay confusión, puede ofrecer claridad o facilitar la comunicación. Esto no significa ser inauténtico o intentar controlar al grupo, sino actuar como un catalizador o un armonizador, utilizando la propia presencia y comunicación para fomentar un estado emocional más productivo y positivo en el colectivo. A veces, un simple comentario empático, una pregunta bien formulada o un cambio en el propio lenguaje corporal pueden tener un impacto significativo en la atmósfera del grupo. Pequeños desplazamientos emocionales son más efectivos que intentar cambiar el estado del otro de golpe. Cuando intentamos ayudar a alguien o a un grupo a transitar desde un estado emocional negativo hacia uno más positivo o constructivo, es fundamental recordar que los pequeños desplazamientos emocionales graduales suelen ser mucho más efectivos y sostenibles que los intentos de provocar un cambio drástico y repentino. Si alguien está profundamente triste o muy enfadado, decirle anímate o cálmate rara vez funciona e incluso puede ser contraproducente, ya que invalida su experiencia actual. En lugar de eso, el enfoque más inteligente emocionalmente es el de acompañar primero el estado emocional de la persona, como vimos en el capítulo sobre sincronización, y luego, muy sutilmente, comenzar a guiarla hacia un estado ligeramente menos intenso o más neutro. Por ejemplo, si alguien está muy ansioso, en lugar de intentar llevarlo directamente a la euforia, el objetivo podría ser ayudarlo a pasar de la ansiedad intensa a una preocupación manejable, y de ahí, quizás, a una cautela reflexiva, y luego, tal vez, a una sensación de calma. Se trata de facilitar pequeños giros o desplazamientos en el dial emocional, reconociendo que el cambio emocional es un proceso, no un interruptor de encendido y apagado. Estos pequeños avances, acumulados, pueden llevar a transformaciones significativas sin generar resistencia o la sensación de ser invalidado. Es un arte de sutileza y paciencia, fundamentado en una profunda comprensión de la naturaleza gradual del cambio emocional humano. Aplicaciones cotidianas. Tejiendo la percepción emocional en el tapiz de la vida. Llevar la lectura emocional a la vida real. De la teoría a la práctica diaria. Hemos explorado conceptos fascinantes y herramientas poderosas para comprender mejor el mundo interno de los demás y el nuestro propio. Sin embargo, la verdadera maestría no reside en el conocimiento teórico, sino en la capacidad de llevar la lectura emocional a la vida real, integrándola de manera fluida y natural en nuestras interacciones cotidianas.
No se trata de realizar un análisis exhaustivo en cada conversación, sino de cultivar una sensibilidad y una presencia que nos permitan captar las señales importantes y responder de manera más empática y efectiva en los momentos que realmente cuentan. A continuación, exploraremos cómo aplicar estos principios en diversos escenarios de nuestro día a día. En conversaciones diarias, la sutileza de la conexión auténtica. Las conversaciones cotidianas, desde un saludo al vecino hasta una charla con un amigo o un intercambio con un cajero, son oportunidades constantes para practicar y beneficiarse de la lectura emocional. Observa el tono, el ritmo y los gestos, más allá de las palabras, que te dice el tono de voz de tu interlocutor. Habla rápido y con energía, o de manera pausada y reflexiva. ¿Sus gestos son abiertos y expansivos, o contenidos y discretos? Estas observaciones te darán pistas sobre su estado de ánimo y su nivel de compromiso en la conversación. Pregunta con suavidad y curiosidad genuina si notas una incongruencia o una señal de malestar. En lugar de ignorarla o interpretarla erróneamente, puedes hacer una pregunta abierta y amable. Por ejemplo, si un amigo te dice que está bien pero su tono suena apagado, podrías decir con calidez: pareces un poco pensativo hoy, ¿está todo en orden? Valida emociones, incluso las no expresadas explícitamente. Si percibes que alguien está frustrado, triste o preocupado, un simple reconocimiento puede ser muy poderoso. Entiendo que esta situación pueda ser frustrante o imagino que esto debe ser difícil para ti. Validar la emoción del otro crea un puente de conexión y le hace sentir comprendido. Ajusta tu propia comunicación. Si notas que tu interlocutor está estresado, quizás quieras suavizar tu tono y hablar más despacio. Si está entusiasmado, puedes reflejar parte de esa energía. Esta sintonización sutil mejora la calidad de la interacción. En el trabajo, liderazgo y colaboración basados en la comprensión emocional. El entorno laboral es un campo fértil para la aplicación de la inteligencia y la lectura emocional, ya sea que ocupes un puesto de liderazgo o seas parte de un equipo. Lidera leyendo el ambiente emocional del equipo. Un líder eficaz no solo se enfoca en las tareas y los resultados, sino que también es sensible al estado de ánimo y la moral de su equipo. ¿Hay signos de agotamiento, desmotivación, conflicto latente o, por el contrario, de entusiasmo y colaboración? Identificar estas corrientes emocionales permite intervenir proactivamente para mejorar el clima laboral y el rendimiento. Mejora la comunicación en reuniones, observa el lenguaje corporal de los participantes. ¿Quién está realmente comprometido y quién parece desconectado? ¿Hay señales de acuerdo o desacuerdo no verbalizadas? Utiliza esta información para facilitar la participación, asegurar que todas las voces sean escuchadas y dirigir la conversación de manera más productiva. Resuelve conflictos de manera más efectiva, al comprender las emociones subyacentes que alimentan un desacuerdo, miedo, inseguridad, sensación de injusticia. Puedes abordar la raíz del problema en lugar de quedarte en la superficie de los argumentos. Construye relaciones más sólidas con colegas y clientes. La empatía y la capacidad de comprender las necesidades y preocupaciones no expresadas de los demás son claves para fomentar la confianza y la lealtad. En relaciones personales, el valor incalculable de la presencia y el acompañamiento. Nuestras relaciones más íntimas, pareja, familia, amigos cercanos, son quizás donde la lectura emocional puede tener el impacto más profundo y transformador. La presencia y el acompañamiento valen más que 1000 soluciones o consejos. A menudo, cuando un ser querido está pasando por un momento difícil, nuestro impulso es ofrecer soluciones o intentar arreglar el problema. Sin embargo, lo que más necesitan en esos momentos suele ser sentirse escuchados, comprendidos y acompañados emocionalmente. Estar verdaderamente presente, escuchar con empatía y validar sus sentimientos puede ser mucho más sanador que cualquier consejo. Detecta las necesidades no verbalizadas de tu pareja o hijos. Un suspiro, una mirada cansada, un cambio en los patrones de comportamiento pueden ser señales de que algo les preocupa o necesitan apoyo. Incluso si no lo dicen explícitamente, navega las discusiones con mayor constructively, en lugar de reaccionar a la defensiva o escalar el conflicto. Intenta identificar la emoción subyacente en tu pareja y en ti mismo. ¿Es miedo, dolor, frustración?
Abordar la emoción raíz puede desactivar la discusión y abrir la puerta a una resolución más amorosa. En conflictos, buscando la emoción subyacente, no el argumento superficial. Los conflictos son inevitables en cualquier relación o interacción humana. La forma en que los manejamos determina si nos acercan o nos alejan de los demás. Busca la emoción subyacente, no te quedes en el argumento superficial. A menudo, las discusiones se centran en hechos, detalles o quién tiene la razón. Sin embargo, la verdadera fuente del conflicto suele ser una emoción no reconocida o no satisfecha, miedo a no ser respetado, sensación de injusticia, necesidad de ser valorado, etc. Practica la escucha activa y la validación. Antes de presentar tu propio punto de vista, asegúrate de que la otra persona se siente escuchada y comprendida. Resume lo que has entendido de su perspectiva y valida sus sentimientos. Entiendo que te sientas X cuando sucede y enfócate en encontrar soluciones mutuamente satisfactorias, win-win, en lugar de ganar la discusión. Esto requiere pasar de una mentalidad adversarial a una colaborativa, buscando satisfacer las necesidades fundamentales de ambas partes. Con desconocidos, la empatía en pequeños gestos transforma días y vidas. Incluso en interacciones breves y aparentemente triviales con desconocidos, la empatía y la lectura emocional pueden marcar una diferencia significativa. Una sonrisa genuina, un gesto amable, una palabra de agradecimiento. Estos pequeños actos pueden alegrarle el día a alguien que quizás está pasando por un momento difícil. Paciencia y comprensión en situaciones de servicio. Si un empleado de una tienda o un restaurante parece estresado o comete un error, una respuesta comprensiva en lugar de una queja airada puede aliviar su carga y mejorar la situación para todos. Ofrecer ayuda si ves a alguien en apuros. A veces, una simple pregunta como ¿necesitas ayuda? O un pequeño gesto de asistencia pueden tener un gran impacto. La empatía en pequeños gestos cotidianos no solo mejora la experiencia del otro, sino que también enriquece la nuestra, recordándonos nuestra humanidad compartida y fomentando una cultura de mayor amabilidad y consideración en nuestro entorno. Cada interacción es una oportunidad para practicar y irradiar esta conciencia emocional. La presencia emocional, tu mayor influencia y el ancla de la conexión. Estar verdaderamente presente, el fundamento de la influencia auténtica. En un mundo cada vez más acelerado, lleno de distracciones digitales y demandas constantes sobre nuestra atención, la capacidad de estar verdaderamente presente en nuestras interacciones se ha convertido en un recurso escaso y, por ende, sumamente valioso. La presencia emocional es mucho más que simplemente ocupar el mismo espacio físico que otra persona. Es la habilidad de estar aquí y ahora, de manera integral y consciente, enfocando toda tu atención y energía en el momento presente y en la persona o personas con las que te encuentras. Implica sostener el espacio para el otro, creando un ambiente de seguridad y apertura donde pueda expresarse libremente sin sentirse juzgado o apresurado. Al mismo tiempo, la presencia emocional requiere la capacidad de regular tus propias emociones mientras interactúas para no proyectar tu propio estrés o tus preocupaciones en la conversación, y para poder responder de manera ecuánime y empática. Cuando estás verdaderamente presente, tu interlocutor lo siente. Percibe que le estás dedicando tu atención completa, que te importa lo que dice y siente, y que estás dispuesto a escuchar sin la interferencia de tu propio diálogo interno o de las 1000 cosas que tienes pendientes. Esta cualidad de presencia es, en sí misma, una de las formas más poderosas y sutiles de influencia, ya que genera confianza, fomenta la apertura y profundiza la conexión de una manera que ninguna técnica o argumento puede lograr por sí solo. Es la base sobre la cual se construye cualquier interacción significativa y auténtica. El silencio, la respiración, la postura relajada y la coherencia. Herramientas de impacto invisible. La presencia emocional no se manifiesta a través de grandes gestos o discursos elocuentes, sino a través de una serie de herramientas sutiles, a menudo invisibles para el observador casual, pero profundamente sentidas por quien interactúa contigo. El silencio cómodo y receptivo, saber estar en silencio con otra persona, sin la necesidad ansiosa de llenar cada pausa, es una poderosa señal de presencia.
Un silencio que escucha, que permite la reflexión y que invita a la profundización, puede ser más comunicativo que muchas palabras. La respiración calmada y rítmica, tu propio patrón respiratorio influye en tu estado interno y también puede ser percibido, consciente o inconscientemente, por los demás. Una respiración tranquila y regular transmite calma y estabilidad, ayudando a crear un ambiente relajado. La postura abierta y relajada, una postura que indica receptividad, brazos y piernas sin cruzar, cuerpo orientado hacia el interlocutor, expresión facial serena, invita a la conexión. La tensión física, por el contrario, puede crear barreras. La coherencia entre cuerpo y mensaje, como hemos mencionado antes, la congruencia entre lo que dices, cómo lo dices, tono de voz y cómo te muestras, lenguaje corporal, es fundamental. Cuando tus palabras, tu voz y tu cuerpo están alineados, tu mensaje adquiere una fuerza y una credibilidad inmensas. Esta coherencia es el sello de la autenticidad. Estas herramientas, cuando se cultivan y se emplean conscientemente, no son técnicas de manipulación, sino expresiones genuinas de tu estado interno de presencia y tu intención de conectar. Tienen un impacto invisible pero palpable, creando un campo de resonancia que facilita la comprensión y la confianza mutua. La coherencia emocional genera confianza inmediata y profunda. La coherencia emocional se refiere a la alineación entre tus pensamientos, tus sentimientos, tus palabras y tus acciones. Cuando experimentas y expresas tus emociones de manera auténtica y congruente, sin disonancias internas ni máscaras externas, generas una sensación de integridad y fiabilidad que es percibida casi instantáneamente por los demás. Imagina interactuar con alguien cuyas palabras amables son desmentidas por un lenguaje corporal tenso y una mirada evasiva. O con alguien que te asegura que todo está bien, pero cuya voz tiembla ligeramente. Estas incongruencias, por sutiles que sean, generan una sensación de desconfianza o, al menos, de incertidumbre en el interlocutor. El cerebro humano está increíblemente bien equipado para detectar estas señales de falta de alineación. Por el contrario, cuando te muestras tal como eres, con tus emociones alineadas con tus expresiones, incluso si esas emociones son de vulnerabilidad o preocupación, siempre que sean comunicadas de forma adecuada, la gente tiende a confiar en ti de manera más inmediata y profunda. La coherencia emocional transmite autenticidad y la autenticidad es un imán para la confianza. Esta confianza no se basa en la perfección o en mostrar siempre una fachada de fortaleza, sino en la honestidad de ser quien eres en ese momento. Es esta confianza la que abre las puertas a relaciones más significativas, a una comunicación más efectiva y a una influencia verdaderamente ética y transformadora. Cultivar tu propia coherencia emocional es, por lo tanto, uno de los mayores regalos que puedes ofrecerte a ti mismo y a quienes te rodean. Integrar y transformar. El legado del lector de mentes consciente. Cierra el libro, abre la práctica. El verdadero aprendizaje reside en la experiencia. Hemos llegado al final de este recorrido conceptual a través del arte y la ciencia de leer la mente, entendida como una profunda comprensión empática y una aguda observación del ser humano. Has explorado las bases del lenguaje corporal, la importancia de la escucha activa, los secretos de la sincronización, la detección empática de la incongruencia, los principios de la influencia ética y el poder de la inteligencia y la presencia emocional. Sin embargo, como con cualquier disciplina que busca un impacto real en nuestras vidas, la verdadera sabiduría no se encuentra meramente en las páginas de un libro o en la acumulación de conocimiento teórico, sino en lo que vives, en lo que experimentas y, fundamentalmente, en lo que practicas día a día. Puedes haber subrayado cada página, memorizado cada técnica y comprendido intelectualmente cada concepto, pero si este conocimiento no se traduce en una acción consciente y sostenida en tus interacciones cotidianas, permanecerá como una semilla sin germinar. Por lo tanto, te invito encarecidamente a que, al cerrar este libro, abras la puerta de la práctica activa y deliberada. Comienza a observar con una nueva curiosidad el mundo que te rodea y las personas con las que interactúas. Entrénate para escuchar no solo las palabras, sino también los silencios, los tonos y las emociones subyacentes. Esfuérzate por validar los sentimientos de los demás, incluso cuando no los comprendas del todo o no estés de acuerdo con sus perspectivas. Y,
Sobre todo, aprende a responder desde la presencia consciente, desde ese lugar de calma y claridad interna, en lugar de reaccionar desde la prisa, el juicio o el piloto automático de tus hábitos pasados. Este es el camino hacia la integración y la transformación real. Desafío final: la inmersión de 7 días en la conciencia plena. Para catalizar tu transición de la teoría a la práctica y experimentar de primera mano el poder transformador de estos principios, te propongo un desafío final. Durante una semana completa, comprométete a dedicar conscientemente 5 minutos cada día a cada una de las siguientes prácticas. Observar sin juzgar. Elige a una persona, o varias a lo largo de la semana, en diferentes contextos y simplemente observa su lenguaje corporal, sus expresiones faciales, su tono de voz. Hazlo con la curiosidad de un científico y la apertura de un niño, sin emitir juicios de valor, sin interpretar prematuramente y sin etiquetar. Solo observa los datos puros. Escuchar sin interrumpir, en al menos una conversación al día. Practica la escucha profunda. Permite que la otra persona se exprese completamente sin interrumpirla, sin planificar tu respuesta mientras habla, sin ofrecer soluciones a menos que te las pidan explícitamente. Enfócate en comprender verdaderamente su mensaje, tanto verbal como no verbal. Acompañar sin invadir. Cuando percibas una emoción en alguien, ya sea alegría, tristeza, enfado o miedo, intenta acompañar sutilmente esa emoción con tu presencia y tu validación. Puedo ver que esto es importante para ti, entiendo que te sientas así. No intentes cambiar su emoción, no la minimices, no ofrezcas consejos no solicitados. Simplemente, acompáñala, creando un espacio seguro para que sea expresada y procesada. Si te comprometes con este desafío, aunque sea con pequeños momentos cada día, serás testigo de cómo tus relaciones comienzan a cambiar sutil pero significativamente. Notarás una mayor profundidad en tus conexiones, una disminución en los malentendidos y un aumento en la confianza mutua. Verás cómo tu entorno, como reflejo de tu propia transformación interna, también comienza a transformarse. Y, lo que es más importante, tú te convertirás gradualmente en un referente de humanidad consciente, una persona cuya presencia irradia comprensión, calma y una conexión auténtica. El lenguaje silencioso del corazón humano. En la búsqueda de comprender lo que realmente significa leer la mente, hemos desvelado que no se trata de un poder sobrenatural, sino de una habilidad profundamente humana, tejida con los hilos de la observación atenta, la empatía resonante y la presencia consciente. Leer la mente sin decir una palabra es, en el fondo, aprender a leer el lenguaje silencioso del corazón humano. Es sintonizar con las alegrías no proclamadas, los miedos no confesados, las esperanzas apenas susurradas y las tristezas calladas que habitan en cada uno de nosotros. Y en un mundo cada vez más saturado de ruido, de información superficial y de interacciones apresuradas, quizás el mayor acto de amor, de respeto y de conexión genuina que podemos ofrecer es el de comprender al otro sin que tenga la necesidad imperiosa de explicarse con palabras. Es crear ese espacio sagrado donde la vulnerabilidad es bienvenida, donde las emociones son validadas y donde el ser auténtico de cada persona puede manifestarse sin temor. Gracias por leer estas páginas, por escuchar más allá de ellas y, sobre todo, por atreverte a mirar más allá de las palabras hacia el vasto y conmovedor universo del alma humana. Que tu viaje hacia una comprensión más profunda de ti mismo y de los demás sea fructífero y transformador. Si aún no lo has hecho, este es un excelente momento para suscribirte a la biblioteca con voz propia y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguna de nuestras futuras entregas, diseñadas para seguir acompañándote en tu camino de crecimiento y autodescubrimiento. Ahora, me encantaría escuchar tu voz, tu perspectiva. Déjame un comentario aquí abajo contándome qué reflexión te ha resonado más o qué tema relacionado con la dominación de tu mente te interesaría que exploráramos en futuros audiolibros. Tu feedback es increíblemente valioso para nosotros. Y, por supuesto, si este mensaje te ha aportado valor, te agradecería enormemente que le dieras un me gusta a este video.
Es un gesto simple que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que podrían beneficiarse de estas reflexiones. Finalmente, si conoces a alguien que sientas que podría necesitar escuchar este mensaje, alguien que esté buscando recuperar su energía interior o mejorar su enfoque, no dudes en compartir este audiolibro. Gracias de corazón por tu tiempo, tu atención y tu disposición a explorar. Ha sido un honor acompañarte. Te espero en nuestra próxima entrega en la biblioteca con voz propia. Hasta la próxima, y espero que en futuro tus emociones no delaten lo que sientes.